Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Estamos despidiendo hoy el mes de abril y estamos a una semana para el inicio del cónclave que elegirá al 267 obispo de Roma, el sucesor de Pedro. Hoy tenemos el agrado de presentar a dos hombres de Dios con profundos conocimientos en historia de la iglesia. Tenemos un enlace directamente desde la República de Chile, el doctor Marcial Sánchez Gaete, experto en historia de la iglesia y doctor en historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en historia de la Universidad de Chile, miembro del primer Consejo Superior de la Universidad de O'Higgins, presidente de la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile, coordinador de tesis doctoral en Inteligencia Artificial y en Educación, avalado por la Comisión Evaluadora del Doctorado de Educación Universitaria de las instituciones Universidad Abierta Interamericana, Universidad Austral y Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. También está con nosotros el padre Antonio Salinas Averi, doctor en teología bíblica, licenciado en el tema de la Biblia y doctorado en Biblia. Es maestro de la Universidad Católica y actualmente párroco de la parroquia San Juan Bautista en Ojojona, Francisco Morazán, y es presidente de la Asociación de Biblistas Católicos de Honduras. Don Marcial Sánchez. Doctor Sánchez, qué gusto que nos acompañe. Feliz noche, un fuerte abrazo y gracias por compartir todos sus conocimientos a través de los canales de la Corporación Televicentro y TSI. Buenas noches en Chile, doctor. No, buenas noches a ustedes y muchas gracias por esta invitación y este enlace de poder conversar. Muy bien, muchas gracias. Y queremos decir que previo a estar con ustedes al aire, hemos tenido el agrado de tener un bonito diálogo previo a esta entrega especial de hoy, porque nuestro invitado aquí en estudios es el padre Tony Salinas, un respetado miembro de la Iglesia Católica hondureña, que coincide con amistades en Chile, con el doctor Sánchez y con vastos conocimientos después de una larga estadía en Roma. Fueron 8 años, padre. Más o menos, claro que sí. 8 años en Roma. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ha sido un placer. Doctor Sánchez, también un gusto compartir este auditorio, porque realmente nos une la amistad con Chile, con la Iglesia de Chile, con tantos exponentes de hombres y mujeres valiosos que han aportado a la Iglesia de América Latina tanto bien desde hace muchísimos años. Es un honor. Bueno, y que Chile en esta ocasión, como ya lo tuvo Honduras en el cónclave del 2005, cuando se eligió a Benedicto XVI, y cuando en el 2013 se eligió al Papa Francisco. Representación en el Colegio Cardenalicio con su eminencia Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que en esta ocasión no entra al cónclave, pero sí Chile tiene un purpurado que estará en las deliberaciones a partir del próximo miércoles, doctor Sánchez. No, y hay que agregar que el cardenal de Chile, representando ya en el cónclave, ha sido compañero nuestro de estudios. Él estudió bioética por una parte, el cardenal Chomalí, y que ahora pues es purpurado, nombrado por el Papa Francisco. Un gusto. Muy bien, gracias, padre Tony Salinas. Doctor Marcial Sánchez, este camino al cónclave, ¿qué significado debe tener para los cristianos católicos, una religión con más de 1.400 millones de ciudadanos en el mundo y con casi un 50% aquí en América? Sí, yo creo que este cónclave es bastante particular porque ha muerto uno de los nuestros, un latinoamericano, Mario Bergoglio, el Papa Francisco. La verdad que Mario Bergoglio generó un cambio muy importante dentro de la Iglesia Católica en el mundo actual. Él cuando toma el poder, él cuando llega a ser obispo de Roma,
se encuentra que hay problemas graves, graves. Y uno de ellos, de acuerdo, tiene que ver con los abusos de poder, conciencia y sexuales dentro de la Iglesia Católica. Él lo dijo, y todas las investigaciones que se han hecho lo avalan. Lo otro es el problema del Banco Vaticano, de acuerdo, malversación de fondos, problemas de recursos, negociaciones mal habidas. Y por el otro lado también la reforma de la curia, una curia que estaba muy anquilosada en el tiempo y había que cambiarla. Yo creo que Francisco se atrevió a plantear todo este camino durante muy poco tiempo. Yo creo que le faltó tiempo al Papa Francisco, de acuerdo, 12 años y un poco. Yo creo que le faltó tiempo. Quedaron por hacer ahí temas, por ejemplo, la reforma del Banco Vaticano, eso todavía quedó ahí en veremos. Lo mismo que pasó con la reforma a lo que es la curia vaticana o lo que es, lo que es el Vaticano en lo particular, que también quedó ahí. ¿Por qué? Porque para poder llevarla adelante, esta se terminó en 2021, pero para poder llevarla adelante se necesita una cantidad de tiempo, como lo dicen los expertos en derecho canónico, a lo menos 5 o 6 años para que se ponga en marcha. Y el tema de los abusos también, yo creo que ahí también hay mucho que hacer. Hay países que no han partido con ciertas investigaciones, hay situaciones de hecho que se están conociendo en países latinoamericanos, así por el caso chileno, pero el caso chileno viene como ya de vuelta. Ya viene de vuelta. Muchos casos, pero en el caso de otros países no. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Porque yo creo que este cónclave tiene que elegir a un hombre, de acuerdo, que continúe, o un hombre, o más que continúe, un hombre que se va a enfrentar a todos estos cambios que ya están sobre la mesa, están sobre el papel, de acuerdo, y ya la gente se acostumbró a. Los católicos se acostumbraron, los laicos y laicas se acostumbraron a escuchar sinodalidad, es decir, este tema horizontal y no vertical. Se acostumbraron las mujeres también, en el mismo Vaticano, a tomar algunos cargos de relevancia que nunca se habían tomado. Y también el mundo LGTQ+, de acuerdo, a ser tomado en cuenta. El Papa Francisco dijo, es una condición humana. Nadie lo había dicho. Entonces, obviamente, el acoger a todos. ¿Quién soy yo para dejar afuera a alguien de la iglesia así? Bueno, esa es la iglesia que hoy día está presente y es una iglesia mucho más inclusiva, una iglesia que efectivamente acoge a todo el que quiera llegar a ella y a nadie lo echa. Uno se va si quiere, pero vuelve, ¿de acuerdo? La iglesia de Francisco. Bueno, de hecho estamos próximos a vivir el cónclave más universal, por lo menos en los últimos años, ya cuando los medios de comunicación han tenido una participación directa en la cobertura de estos acontecimientos en la Santa Sede, Padre Tony. Claro, consideramos que el Papa Francisco, como un regalo de Dios a la Iglesia y al mundo, va dejando una huella de transformación, como decía el doctor Sánchez. Es decir, tocó temas que a lo largo la Iglesia había postergado ante la infinidad de temas. Pero consideramos que ha sido verdaderamente ese faro de luz que ha iluminado realidades que estaban ahí urgidas de una respuesta. Francisco es el que nos invita a la iglesia que escucha, que no tiene miedo a atender reclamos y solicitudes. Y una escucha que a través de esto que llamamos sinodalidad se convierte en un proceso de discernimiento. Es decir, cómo acercar la iglesia de este tercer milenio a esos hombres que están en la periferia existencial, aquellos que tal vez se sienten relegados, que no han sido tomados en cuenta, hombres y mujeres. Y desde esa perspectiva, un papado de puertas abiertas, una mesa donde todos nos podemos sentar, una iglesia en salida, una iglesia con rostro de madre, una iglesia, y es una frase que Francisco nos ha hecho gustar, prefiero una iglesia herida por haber estado en el campo de batalla que una iglesia cuidada, encerrada en sus propias paredes y, ¿por qué no?, en su propio ego. Por eso el cónclave, como decía un cardenal en una entrevista pequeña que se hizo después de estas congregaciones, que se debe continuar el legado de Francisco. Hay temas que, como bien decía también el doctor Sánchez, están todavía en proceso. Y estos procesos que representan un legado maravilloso para la iglesia
que debe seguir caminando hacia este presente nada fácil, desafiantes. ¿Por qué? Porque todavía hay temas como la migración. Nosotros en este continente, con la situación de Estados Unidos, la situación de la iglesia migrante en el viejo continente, las situaciones de pobreza, las situaciones de enfermedades que a la larga van siendo pandemias, de guerras. Estos contextos requieren un cónclave que verdaderamente a través de estas congregaciones vayan preparando el corazón de ese futuro sucesor de San Pedro, que pueda asumir lo que ya está asumido, como bien decía el doctor Sánchez, y que al mismo tiempo permitan volver a abrir temas que sigan siendo parte del tapete de escucha para un auténtico discernimiento en el espíritu, como le gustaba decir al Papa Francisco. Bueno, tenemos un conclave en donde es muy diverso, con más de un centenar de purpurados que fueron llevados a este puesto justamente por el Papa Francisco. ¿Qué garantía ofrece esto que pasó en los 12 años de pontificado de Francisco para la continuidad de su obra en áreas específicas, doctor Sánchez y padre Tony Salinas? Mira, lo que pasa acá es lo siguiente, no hay que confundirse. La capacidad y honestidad y también es decir, el altruismo de Francisco llevó a elegir cardenales no necesariamente que fueran a votar por su línea. No así otros papas anteriormente. No me quiero referir a ninguno, pero no así. Él tenía tres premisas. La primera premisa, idoneidad. Si ustedes toman el listado de los papas elegidos por Francisco, que son más del 70% actualmente de los que van a votar, primero, son todas personas idóneas, son personas que tienen obviamente sus estudios teologales, pero al margen de eso tienen algún posgrado y manejan más de un idioma. Es decir, se llama idoneidad. La segunda, tienen que ser pastores. Eso significa que tienen que tener ascendencia en sus diócesis. Es decir, tienen que ser personas escuchadas, tienen que ser personas respetadas, tienen que ser personas, de acuerdo, que la gente además los siga. Y la tercera tiene que ver con un tema clave que tiene que ver con la transparencia, con la moralidad, con todos los problemas que ha tenido la Iglesia en lo interno, que solamente hemos fijado algunos elementos acá, como lo hizo el Padre Antonio también. Hay varios problemas internos que hoy día tiene la Iglesia y por eso no se podía equivocar Francisco y tenía que colocar a personas rectas, ¿de acuerdo? A personas moralmente intachables, dentro obviamente de la posibilidad que tiene el ser humano. Y creo que eso derivó a que eligió a los mejores. Se sabe que Francisco tomaba la carpeta, leía la carpeta y los citaba. Y después conversaba con ellos. Y les preguntaba, ¿tú quieres ser cardenal? Y hablaba con ellos, mira, esto es lo que yo estoy generando, en fin. Pero él no se preocupaba si era conservador, si era liberal o si era diplomático, por decirlo, que están a la vera de la mediación. Ese es un punto, ¿de acuerdo? Que yo creo que es fundamental de tener en cuenta. No garantiza, y esto que la gente lo tenga claro, no garantiza que Francisco haya elegido a más del 70% a que siga la línea de Francisco. Porque hoy día nos enfrentamos a tres líneas muy, muy marcadas. Una primera que tiene que ver con el mundo más bien conservador. Y ahí tenemos nombres, ¿de acuerdo? Tenemos nombres que ellos mismos se han dado a conocer como conservadores y que están muy no en la línea de Francisco, y como por ejemplo el cardenal Müller, hace muy poco dio declaraciones que esto había que cambiar el rumbo, de acuerdo al cardenal Burke, norteamericano, de acuerdo en la misma línea. Y otros más, que podemos seguir conversando. Hay otro sector, que es el sector que se le ha llamado bergogliano, o se le ha llamado los más liberales, o los que siguen la línea de Francisco, donde ellos plantean, de acuerdo, que hay que profundizar las reformas, primero llevarlas adelante y también profundizar las reformas. Básicamente en las áreas del mundo, por ejemplo, el mundo LGTQ+, conversar el mundo, es decir, conversar el tema de la relación con el mundo laical, la relación con el mundo de las mujeres dentro de la Iglesia y profundizar en otras áreas en donde se ven abiertos a poder conversar temas
¿de acuerdo? Que vienen desde el Concilio de Nicea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos hablando de que quieren profundizar, ¿de acuerdo? Todo lo que hizo Francisco y mantener. Y hay otros que son más bien los diplomáticos, como les han llamado, eh, que, que son los que están en la medianía, pero ahí hay algunos que han trabajado con Francisco, ¿de acuerdo? Y estos que son los que de alguna u otra forma tienen adhesión de los dos extremos, y dicen que hay que continuar con la obra de Francisco, pero con calma. Hay que ir viendo, de acuerdo, cómo esto podemos seguir avanzando, pero probablemente no con la rapidez, de acuerdo, que tenía Francisco. Ahora, el padre Antonio en dos oportunidades. Estamos viviendo lo que se llaman las congregaciones. Ahí el padre Antonio también yo creo que nos puede profundizar. Las congregaciones, solamente para explicarle a la gente que nos ve y nos escucha, son reuniones, ¿de acuerdo? Son reuniones. Hay congregaciones generales individuales, pero las generales se reúnen todos, ¿de acuerdo? Los cardenales. ¿Y a qué se reúnen? Se reúnen a conversar. Cada cardenal da cuenta, de acuerdo de cómo ve la iglesia hoy día, cómo la proyecta hacia el futuro, o lo que él considere. Y se han tocado temas muy, muy interesantes, ¿de acuerdo? En el último tiempo que fueron tocados acá por el padre Antonio. Se tocó, por lo que nos hemos enterado, se tocó el tema de los migrantes, se ha tocado el tema de los abusos, se tocó el tema del Banco Vaticano, y se pusieron de acuerdo los cardenales que ese es un tema prioritario. Y no es un problema por los recursos económicos que sí les faltan al Vaticano. Hoy día el Vaticano está en debe, ¿ya? No, 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 sino por la transparencia. Y los números hoy día obviamente son decidores ante la opinión pública. Y no solamente eso, y ahí hay algunos que están hablando del mundo, por ejemplo, uno habló del mundo LGTQ+, en fin, cada cardenal presenta, de acuerdo como una minuta de ruta. Hay que recordar que Francisco, cuando él participó en su momento, cuando fue elegido papa, él también participó en las congregacionales y él habló muy poco, ¿de acuerdo? Dicen que habló muy poquito, fueron muy pocas páginas, y él siempre habló: la iglesia tiene que tener una profunda reforma y tenemos que atrever a hacerla, porque estamos recibiendo una iglesia, después de la renuncia de Benedicto, muy golpeada internamente y externamente. Y lo dijo. Entonces, él cuando toma el poder, cuando toma el obispado, él dice: hay que echar adelante esto. Entonces toma su discurso de congregaciones y dice: hay que avanzar. A los 3, 4 días ya estaban llamando un grupo de cardenales para poder hacer la reforma a la curia. Entonces, hay que estar muy atento a lo que está pasando en las congregaciones. ¿Es así, no es cierto, padre Antonio? Claro, claro. Ciertamente estas congregaciones son como el cabildeo que están haciendo Así los es. futuros sucesores de la iglesia, y de uno de ellos, el sucesor de San Pedro. Cabildear, decimos aquí en Honduras, doctor Sánchez, es entrar a ese nivel de tocar con mano la realidad que le espera a este que va a ser la cabeza visible de este cuerpo, pero que no significa que es una posición unilateral, sino también acuerdos, unanimidad en criterios, unidad en la voluntad explícita de unirnos en un solo corazón, como dice la Escritura, y un solo espíritu con aquel que sea elegido sucesor de Pedro. Las congregaciones, estas reuniones, este cabildeo, ayuda a tomar conciencia a ese cuerpo de seres humanos, de hombres presentes, a que la decisión que tomen debe ser acuerpada por todos. Que no es quitarse la batuta, ¿no? Es decir, que no me elijan a mí, vamos a elegir al otro, sino de asumir el papel de Pedro en el corazón de toda la iglesia, donde todos vamos formando este cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo. Y eso es importante, entonces, el cabildeo, estas congregaciones. El segundo elemento, conocerse. Saber qué piensan, la cuantía de pensamiento, Sí. de saber el rumbo que podría tomar la iglesia con el pensamiento de este cardenal si llegara a ser elegido. Entonces, no solamente discutir la realidad, es también conocerse entre ellos. Hablamos de un colegio cardenalicio bastante pluricultural, si se quiere, y al mismo tiempo considerar que dentro de esa riqueza
es necesario momentos y espacios de conocimiento, de valorar, de ver la realidad de cada continente reflejada en cada uno de ellos y sobre todo que la elección sea acuerpada también por todo ese cuerpo. Muy bien, el padre Antonio Salinas. Perdón, sí, ¿puedo? me decía, no, perfecto, tenemos Sí. un momento. Está bien, doctor. Adelante. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con la responsabilidad. Se tienen que Exactamente. hacer responsables de estar ahí. Así Y es. por algo están ahí. Y Claro. son representantes, además, de acuerdo de un grupo. De todas las iglesias, correcto. De toda la iglesia. Sí. Por tanto, es una responsabilidad. Y por eso que están estas congregaciones, como usted muy bien dice, se ponen de acuerdo. Es el momento. Es el momento. Por ejemplo, se pusieron de acuerdo que iban a haber 4 votaciones, se pusieron de acuerdo de la fecha donde iba a partir Así es. el cónclave, se han puesto de acuerdo, que es lo que ha salido a la prensa. Pero hay otros acuerdos que yo creo que ya están tomando, por ejemplo, como el Banco Vaticano, que lo decía uno de los medios, de acuerdo, que cubre desde allá todo este cónclave. Muy bien, el doctor Marcial Sánchez desde Chile con nosotros al banquillo y el padre Antonio Salinas aquí en el estudio de Al Banquillo. Hacemos una pausa, en breve continuamos con más de esta historia rica que tiene la Iglesia Católica Mundial. Seguimos esta noche al banquillo, nos acompañan nuestros invitados de hoy, el doctor Marcial Sánchez y también el padre Antonio Salinas. Hablamos de la diversidad que tiene este cónclave y si revisamos el cónclave que llevó a la silla de Pedro a Pablo VI, a Juan Pablo I, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI, a Francisco, son cónclaves que no se fueron más allá de 3 días. Votaciones que permitieron tener al obispo de Roma rápido, por usar un término. ¿Qué proyecta este cónclave con estos antecedentes que nos remiten a 1963? Padre Tony, doctor Sánchez, por favor, sus apreciaciones alrededor de esta cita en Roma. Hay cosas que tenemos que tener bien claras, todos los que estamos al otro lado de ese cónclave, fuera de la puerta, fuera de esa capilla Sixtina donde se va a realizar el cónclave. Y es que los tiempos han cambiado. Cuando el doctor Sánchez nos pueda referir esos años, 40 casi, del último cónclave que dio paso a un papado que residía en Aviñón, en Francia. Pasaron 40 años para que el Papa volviera a Roma. Pero ese cónclave terminó en una larga espera. La Iglesia ha tenido cónclaves realmente beligerantes, rápidos, como también algunos que se han prolongado. Los últimos pontífices, de los que ha señalado Rosendo y queridos televidentes, nos han hecho pensar cómo el colegio cardenalicio era un colegio compacto, que permitió conocer al candidato o incluso muchos han rumorado que ya conocían al elegido y como que todos estaban de acuerdo ya elegirlo. Esto permitía que los cónclaves pudieran ser más rápidos. Pero el cónclave de hoy, sin querer ser vaticinadores de eventos que se puedan dar o no, requiere conocimiento, en primer lugar, de todos y cada uno de ellos, entre ellos mismos. Segundo, asumir estos desafíos que se están dando a través de estas reuniones previo al cónclave, en esto llamado de las congregaciones de cada mañana en la sala Pablo VI. Esto requiere pensar que la internacionalización de este colegio permite tener varios candidatos, entre ellos mismos. Grupos de cardenales que están a favor de uno y de otro, lo que implicaría prolongar un poco más este cónclave. Pero eso podría ser un panorama o un escenario, como a usted le gusta decir, Rosendo, un escenario bastante interesante que se queda al nivel de la especulación. Muchas personas, y hemos escuchado en muchos medios decir que se va a elegir al sucesor
de Francisco. Y desde esa perspectiva estamos claros que lo que se elige es al obispo de Roma, como usted lo dijo al principio, y estamos hablando del sucesor de San Pedro, del vicario de Cristo. Quisiera enfatizar además que la vocación de este llamado a ser sucesor de Pedro tiene un fundamento escriturístico muy importante. Cuando escuchamos que la elección es una elección a favor del líder de la Iglesia Católica, bueno, sí y no, porque no se trata de tener simplemente al líder, sino más bien aquel que representa el fundamento de todo lo que llamamos la Iglesia Católica. Y es un fundamento visible encontrado en el texto de Mateo capítulo 16, versículos 17, 18, 19. Hay una lectura ahí importante. Tú eres Pedro, le dice Jesús a Simón, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Hoy nos peleamos si el ser piedra se refería a la confesión hecha de Pedro, que ha dicho tú eres el Hijo de Dios y el Cristo, o si se refiere a la persona. Pero sin duda algo importante es que Jesús le ha cambiado el nombre a Simón, le ha llamado Kefas, le ha dicho tú eres piedra. ¿Y eso qué significa? Estamos por elegir al 267, es decir, 267 sucesores de aquel Pedro que un día fue elegido y que se convierte en piedra, fundamento visible de un cuerpo que quiere ser testigo de Jesucristo. Entonces el cónclave no deja de ser sino una asamblea donde con la responsabilidad, como decía Marcial, el doctor Sánchez, es importante asumir el papel de cada cardenal con una vocación de responsabilidad máxima, porque se trata de ser instrumento de Dios, guiados por el Espíritu, para dar a la iglesia de este tiempo un sucesor de Pedro que esté a la altura de nuestros tiempos. Doctor Sánchez. Sí, lo que pasa es que hay que entender varias cosas. Para que usted sepa, en la Edad Media nadie conocía al Papa. Eso es cierto. La Edad Media, uno puede hablar de la Edad Media y uno puede hablar de la época de hierro, estaba diciendo Padre Antonio, ¿de acuerdo? Pero nadie conocía a él, nadie sabía de él. Había que ir a Roma para ver al Papa, había que ir a Roma para verlo. Siendo una época teocéntrica, todo giraba en torno a Dios, pero nadie lo conocía. Pero con el tiempo y con todos los cambios que hemos tenido en cuanto a las comunicaciones hoy día, sí lo conocemos. Y lo estamos conociendo, me atrevería a plantear desde Juan 23 en adelante fuertemente, ¿ya? Sabemos lo que pasa. Y nos enteramos, en la época de Juan 23, llegaban los diarios, los periódicos, hoy día llega in situ todo. Es decir, un periodista hoy día está allá, manda la noticia, en fin, hay una apps, ¿de acuerdo? Y uno sabe perfectamente lo que está pasando. Los mismos cardenales, llama la atención la cantidad de cardenales que sacaban selfies, ¿de acuerdo? En todo momento. No, lo que pasa es que son hombres de su tiempo. Hoy día estamos en ese mundo. Entonces, es importante porque este cónclave tiene que elegir también una persona que tiene que hacerse cargo de este tiempo. No puede ser una persona fuera de tiempo. Por lo tanto, ¿y qué tiempo estamos hablando? Nosotros estamos hablando, hay una inteligencia humana y tenemos una inteligencia artificial. Y nosotros hemos llamado que hay una deconstrucción de la historia, es decir, como que la historia se está empezando a reconstruir. Lo importante, ¿de acuerdo?, es que tiene que haber un equilibrio entre la inteligencia humana y también la inteligencia artificial. Y eso va a suceder de aquí a 10 años. Y entonces, cuando uno se pone en ese plano, obviamente que la persona que va a tomar, ¿de acuerdo?, va a ser próximo papa, tiene que tener claridad con respecto a este tema en cuanto a que tiene que hacerse cargo de lo que significa hoy día tener inteligencia humana y cómo tiene que ser capaz de poder dialogar con la tecnología. Cuando yo miro el listado de papas, me doy cuenta que pueden haber santos hombres, de acuerdo, y hombres muy doctos, pero no muchos. Manejan lo que estamos conversando. Y a mí me preocupa. Yo me recuerdo que cuando Juan Pablo II hablaba de estos temas, a él al principio no le gustaban, aunque le gustaba mucho el aparecer en televisión y fue el primero que da entrevistas a un periodista abiertas. Así es. Y posteriormente tenemos, de acuerdo a Benedicto, que ya Benedicto, por ejemplo, en esa época coloca Twitter
El Y primer ya tenemos a Twitter, Francisco, claro, 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 y ya Benedicto. tenemos a Francisco metido absolutamente en el tema. Entonces, obviamente que este es un elemento que no podemos dejar de lado. Ahora otro tema, nosotros son 135 los electores, pero tenemos 133, de acuerdo, que son los que estarían votando. Para que la gente sepa, usted sabe que la media de edad de los cardenales electores son 70 años. Correcto. Eso es bien importante. Y lo otro, más o menos es como el 43% tiene menos de esa edad. 43% tiene menos de esa edad. Entonces estamos frente a un equipo cardinalicio, ¿de acuerdo? Más bien, que es bastante longevo. Es decir, uno dice 70, 80, 10 años, 85, 15 años. Sí. Pero si yo me voy al 43%, tengo el más joven, que tiene 45 años, Correcto. Vircola, Sí. ¿de acuerdo? Vircoc, y él tiene 45 años. Entonces yo decía, hoy, Papa 45, lo tenemos para 30 años, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos que, yo creo que ahí los cardenales van a tener que ponerse de acuerdo. Otro tema interesante, creo yo, que hay 14 electores de 79 años. Por tanto, cuando a uno le dicen, bueno, ¿quién puede ser? Bueno, saquémonos de 79 años, tenemos 14 menos, ¿de acuerdo? Porque están muy cerca, ¿de acuerdo? De una edad en la cual yo creo que hoy día la iglesia necesita una persona que tenga mucha fuerza física y mental para hacerse cargo de todo lo que estamos conversando acá, en esta mesa. Y hemos colocado muchos temas sobre la mesa. Entonces, obviamente que la característica, de acuerdo, que debe tener él, aparte de su nombre de profunda fe y profunda oración, no quepa la menor duda, porque si el Papa Francisco necesitaba rezar por mí, el que viene, más aún. Es Que va a tener que decir, llevar adelante todo esto que estamos conversando. sí, es decir, doctor Sánchez, que el papel del próximo obispo de Roma debe estar adaptado o con la proyección de todos estos cambios que ustedes, los estudiosos, nos están proyectando, que si ahora esta revolución tecnológica nos ha sorprendido, quizás en el próximo quinquenio los avances van a tener una dimensión que muchos de nosotros ni siquiera le estamos imaginando. Y de ahí que la apuesta por un joven, y hablando de un joven, entiéndase, de un cardenal que puede estar en la década entre las 6 y las entre 60 y 70 años, podría ser uno de los considerados. Mire, yo creo que efectivamente depende de lo que quieran los cardenales, ¿de acuerdo? Y como dicen, y cómo sopla el Espíritu Santo. Pero yo creo que estamos frente a un hecho de que tiene que haber una persona que dure un poco más de tiempo que el propio Papa Francisco. Yo lo veo así. Yo creo que el Papa Francisco, igual que Benedicto, hicieron lo que tenían que hacer. Benedicto tuvo que enfrentarse a toda la problemática, tuvo que hacerse cargo de temas muy delicados, hasta que la salud no lo acompañó y él fue lo suficientemente claro e inteligente, como lo era, de poder dejar el papado. Y vino Francisco, y Francisco avanzó con toda la fuerza, muy característica, de acuerdo a la fuerza que tienen los latinoamericanos de poder salir adelante en este mundo tan complejo. Él lo hizo, más aún venía a los barriales de Buenos Aires, donde efectivamente la pobreza está ahí en situ. Un hombre que se sentaba, de acuerdo, en las ollas del pobre, la gente que no tenía comida, de acuerdo, y él estaba ahí. Un hombre que no se sacó nunca los zapatos negros, es decir, no necesitaba. Mire, ¿saben? Yo creo que para mí, si ustedes me permiten, para mí el Papa Francisco nunca dejó de ser Mario Bergoglio. Y esa es la gran reforma que hizo Francisco. Él siguió siendo pastor. Y eso yo no lo había visto nunca en la historia, pues se ponen el atuendo rojo y la gran cruz, ¿de acuerdo? Y como que se sentían papas, ¿de acuerdo? Él nunca se sintió papa. Él siguió siendo un pastor, siguió siendo como si estuviera en Buenos Aires. Y eso es lo maravilloso de Francisco. Y eso es lo complejo que va a tener el próximo sumo pontífice. Más aún, dije sumo pontífice, a él no le gustaba eso. Le gustaba que dijeran obispo de Roma. Entonces, estamos frente a un tema. Bueno, pero volviendo al tema de la edad, sí, claro, sería lo ideal que tuviera un guarismo, de acuerdo, que fuera entre 65, 70,
para que durase una cantidad de tiempo con sus cabales, de acuerdo, adecuados para poder gobernar esto tan complejo que se viene, porque no hemos hablado de las guerras, no hemos hablado también la conversación que tiene que tener de acuerdo con las otras religiones, básicamente con la cuna de Abraham. De acuerdo, Claro. hablemos del Islam y hablemos del mundo hebreo. Es decir, es clave conversar de acuerdo con todo lo que está pasando. Y más aún si nosotros miramos en África, de acuerdo a lo que está pasando en África con los cristianos en el mundo musulmán, Pero y ahí tenemos representantes como representantes de Ghana que vivieron procesos complejos en Ghana, pero lograron sacar, por ejemplo, la Biblia al concomba, de acuerdo a un elemento idiomático de ellos así mismos. es. Creo que Francisco caminó fuerte y a paso decidido. Y hay un Por tema, eso es que se necesita una persona fuerte también, sí, a eso voy. hay un tema, doctor Sánchez, que también no hay que obviar, y es el tema doctrinal, que Francisco Sí. también lo mira de forma toral, es decir, no se pretende que la reforma de la curia, la reforma de la banca, de la administración vaticana, el diálogo con los grupos LGTB, el diálogo con las mujeres, no se trata de desarticular la teología, el tema doctrinal. Y es un tema que está a la base también. Decimos que hay elementos del depósito de la fe que necesitan mantenerse. Y cómo el nuevo Papa tiene que seguir siendo no solamente el pastor de este rebaño universal, el hermano, el padre, el amigo, sino también el maestro, que es un elemento fundamental para los nuevos tiempos, al punto de pensar que Cristo ya no es necesario, ¿no? En un mundo donde parece que la cristología se diluye entre los temas a los cuales la iglesia no puede obviar, como es la solidaridad, la cercanía. Y tenemos que hablar una nueva manera de evangelizar, una nueva manera de hablarle de Cristo al hombre y a la mujer de hoy. Y ahí también es un tema del papado, cómo volver a reevangelizarnos desde una vuelta a la vivencia del propio evangelio, y ahí es un mérito del Papa Francisco, que muchos gestos le hicieron hablar, más que la propia palabra. Recordemos cuando fue a Auschwitz, allá al lugar del holocausto hebreo, el Papa no hizo un discurso. Fue, depositó la ofrenda en la conmemoración de las víctimas de Auschwitz, pero no dio discurso. Eso habló más que las propias palabras. Y creo que es uno de los grandes méritos que nos deja también el Papa Francisco. El hecho de que una homilía sea breve, el hecho que vayamos a lo toral de la enseñanza, nos hace pensar que el hombre y la mujer de hoy necesita un nuevo lenguaje con el cual transmitir la fe que profesamos. Y ahí es otro de los desafíos de un nuevo pontífice que tenga, y bien lo decía aquí el doctor Sánchez, que tenga un manejo de la inteligencia que vaya asumiendo los nuevos desafíos de la sociedad presente. Una inteligencia que le haga redescubrir esos nuevos aerópagos, ahí donde está la gente, donde la gente quiere encontrar la fe que profesamos. Y una capacidad de comunicación. O sea, estamos hablando de un papa que quisiéramos tuviera tantas maneras de poder seguir hablando. Y valioso lo que nos has dicho, querido amigo, el hecho de que el Papa Francisco no dejó de ser arzobispo de Buenos Aires. Muy bien. Es decir, caminó, se sintió, vivió como ese obispo de una ciudad donde siempre tuvo a la mano al vendedor, donde pudo viajar en el autobús, donde pudo caminar con libertad. Y eso habló más que todos sus discursos, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante. Muy bien, vamos a hacer una pausa, un recordatorio que nos daba producción. El Papa Francisco en uno de esos días durante su pontificado salió y fue a comprar unos lentes Sí. a un sitio ahí en la ciudad de Roma. Así era Francisco. Hacemos una pausa, luego analizamos el tema de los conflictos del mundo, que el obispo de Roma como un líder mundial será un interlocutor fundamental para lo que ocurre en Europa del Este, para los conflictos de potencias como la China, lo que vive Estados Unidos
y lo que vive el propio mundo de la Unión Europea actualmente. Después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo. El doctor Marcial Sánchez está desde Chile con nosotros. Es un experto en temas de historia de la Iglesia Católica. Es interlocutor que deberá ser el nuevo obispo de Roma, doctor Sánchez. Viendo los conflictos que vive el mundo, ya usted nos señalaba el tema de las guerras de varios países, el tema de las economías, los conflictos que ha provocado el presidente Donald Trump. ¿Cómo debe ser la visión como un hombre de paz? Yo pienso que la visión tiene que ser clara, una visión de esperanza, siempre, buscando la paz, pero de esperanza, pero también dura. Yo creo que hoy día el mundo necesita un hombre claro que diga las cosas por su nombre, pero con el respeto que corresponde. Y eso fue lo que hizo Francisco en su momento, pero yo creo que hay que dar un paso más adelante. Me explico. El tema de la Franja de Gaza, por ejemplo, Franja de Gaza es un lugar que es muy pequeño, no es muy grande, la gente que no lo conoce. Y resulta que la Franja de Gaza hoy día ha sido bombardeada permanentemente y tenemos más de 50.000 muertos, ¿de acuerdo? En un lapso de un poco más de 18 meses. Como dijo Naciones Unidas, un verdadero genocidio, y como dijo el Papa, lloramos a los muertos de Gaza. Por lo tanto, ese es un tema que hay que abordar. Y hay que abordarlo, ¿por qué? Porque efectivamente estará Netanyahu, de acuerdo, a cargo del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel es mucho más que Netanyahu. Entonces, ahí hay que ser muy claro y muy directo también en la búsqueda de la paz. Es decir, no se puede seguir asesinando personas inocentes en una guerra que perfectamente podría haber terminado. El caso de Rusia y Ucrania, el Papa hizo todo lo posible, ¿de acuerdo?, por llegar, mandó al emisario, ¿de acuerdo?, a poder solucionar el problema entre Rusia y Ucrania. No pudo, obvio, porque tenías tú la Iglesia Ortodoxa rusa separada. Por un lado tú tenías Moscú y por el otro lado tú tenías Kiev. En estos dos lugares, obviamente ni siquiera ellos tienen una interlocución. Entonces fue muy difícil poder avanzar. Y ahí hay que ser claro también. ¿Y eso qué significa? Hay que reunirse con los líderes, es decir, hay que ir a hablar con Putin. Putin es un cristiano ortodoxo, por tanto hay que apelar, ¿de acuerdo?, a lo que significa Cristo en la Iglesia Ortodoxa. Y Cristo en la Iglesia Ortodoxa también es esperanza y paz. Entonces, y ahí se necesita un hombre que tenga la claridad, que tenga la fortaleza y que tenga la profunda oración de sentarse frente a estos líderes. No ir con interlocutores, sino pedir la reunión y a lo mejor con la humildad de Francisco y otros, ¿de acuerdo?, que han sido antesala en estas búsquedas, ¿de acuerdo?, de poder llegar a eso. Lo otro que nosotros también nos estamos encontrando con el problema serio, que también es un problema de conflicto, que son las migraciones. Una cosa es decir, como lo dijo Francisco, no podemos no abrir las puertas, pero otra cosa es plantear, entrar dentro de la dinámica, la discusión de lo que significan las migraciones en el mundo actual. Ahí Francisco no entró, y hay que entrar, ¿ya? Y hay que entrar, ¿por qué? Pero hay que entrar con el diálogo del cristianismo, es decir, con el diálogo de Cristo adelante. Nadie sobra, pero cuidado, tenemos que ordenarnos, ¿de acuerdo? Porque tampoco la iglesia afuera se va a llenar de mercaderes. Es decir, no es así el tema, hay que ordenarse, ¿de acuerdo? Y para ordenarnos tenemos que ser capaces de poder escucharnos. Y ahí es donde la iglesia tiene mucho que decir. Yo creo que la iglesia católica hoy día tiene mucho trabajo. El tema es que no se está haciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque no se evidencia, evidencia la realidad en donde efectivamente hay que estar. Y hemos estado muy hacia adentro, con los problemas internos serios que efectivamente tiene la Iglesia Católica, pero si ya se dio conducto para poder solucionar esos problemas, ¿de acuerdo? Ahora hay que empezar a preocuparse de los problemas del hombre, ¿ya? Y el hombre está esperando efectivamente a ese Cristo vivo, a ese Cristo en la cruz, a la luz del emisario, ¿de acuerdo? El emisario de Pedro. Y eso es pero es de una importancia radical. Yo creo que el mundo lo está esperando. Por eso es tan importante esta elección. Y por eso a mí me tiene preocupado y ocupado. ¿De acuerdo? Eso. Sí, Claro. Padre Antonio, debemos acostumbrarnos entonces en los próximos días, una vez que se produzca la elección en la Santa Sede, a un Santo Padre muy conversador, muy dispuesto a estar
ante los medios de comunicación masivos y ante la social media que es tan común ahora, con temas que, bueno, además de estos conflictos, no debemos descuidar que gran parte de los orígenes de los mismos terminan siendo las situaciones económicas que viven cada una de las naciones en el conflicto como tal. Yo quisiera puntualizar con lo que ya decía anteriormente el doctor Sánchez, cómo los problemas ya se globalizaban anteriormente, hoy no podemos negar esa realidad. Lo que puede afectar a Gaza, lo que afecta a Ucrania, lo que afecta a Siria, lo que afecta a cualquier país latinoamericano, lo siente el corazón del mundo. Y ese ha sido un papel del Papa. El Papa es la voz de aquellos que no tienen voz. ¿Quién levantó la urgida necesidad o la urgente necesidad de atender el problema de Gaza, el problema de Siria, el problema de Ucrania, el problema de África, etcétera? Es un papel del pontífice que lo ha hecho. Y esos mensajes de la paz de cada 1 de enero, que lamentablemente no tienen la repercusión que quisiéramos, ha sido poner el dedo en la llaga de lo que el mundo sufre, de aquellos que no les gusta ver lo que pasa al lado, como decía Francisco, ¿no? Hay que voltearse a ver lo que está pasando al lado, para olvidarnos un poco de esta realidad tan nuestra y ver el sufrimiento humano. Este papado próximo tendrá que seguir esa línea de ser voz de los que no tienen voz, conciencia de los que la han perdido. Porque esos saludos del Papa, esa oración del Papa en el balcón del domingo para el rezo del Ángelus, recordarnos siempre en la oración los problemas de guerra, los problemas, bueno, de la muerte que tuvimos aquí de este ambientalista, Juan López. El Papa Francisco lo propuso también en oración en la Basílica de San Pedro, en la Plaza de San Pedro. Entonces el papel del Papa es beligerante y junto a él el papel de todas las iglesias particulares. Un pontificado próximo que Dios nos quiera regalar, que esté en diálogo con todas las iglesias, como bien decía el doctor Sánchez, con este mundo de líderes con el cual tiene que interactuar para buscar soluciones que permitan tiempos mejores para una humanidad desgarrada, porque esa es la realidad. Papa Francisco le gustaba decir que estamos en la Tercera Guerra Mundial fragmentada, y fragmentada realmente, y no solamente en el aspecto bélico, fragmentada por la migración, un mundo fragmentado por la migración, donde hemos fragmentado las familias, los niños, los jóvenes. Un mundo fragmentado por una inteligencia artificial que muchos le tienen hasta pánico, pero que a la larga puede ser un instrumento de paz, de desarrollo, de sana convivencia. Un mundo fragmentado por ideologías, ¿no? Todavía hoy manejados por corrientes ideológicas que desfiguran al hombre, que ese es el tema de la ideología, desfigurar a lo que estamos llamados, desfigurar lo que realmente somos y negar toda trascendencia. Porque ese es un tema fundamental, creer que estamos solo para el ahora, para este presente, para este aquí, olvidándonos la responsabilidad que tenemos. Hoy pensamos en un futuro pontífice, pero hay que pensar también qué tipo de cristiano estoy siendo, qué tipo de católico estoy participando de una vida que no solamente debe depender de aquel que está elegido para ser papa, sino también la responsabilidad de todas las comunidades y de todas las familias cristianas por el mundo. Oigan, si el mundo, si pudiéramos atender un poco más al mensaje y a la vivencia de Jesucristo en el Evangelio, el mundo va a seguir los caminos de la esperanza. Y creo que es un tema que Papa Francisco nos deja en el tapete. Y como bien decía el doctor Sánchez, ante el tema de la guerra, seguir anunciando la esperanza de que es posible detenerla, ¿no? Muy bien. Es posible cambiar este rumbo. El padre Antonio Salinas y el doctor Marcial Sánchez desde Chile con nosotros al banquillo. Una pausa y venimos ya en la parte final. Seguimos al banquillo. Doctor Marcial Sánchez, ¿qué debe esperar América Latina del nuevo obispo de Roma después del camino que ha trazado Francisco? Es una pregunta interesante que amerita otro programa.
porque la verdad que me tendría que empezar a Muy bien, muy explicarte un poco la bien. historia latinoamericana, ya a dónde llegamos hoy día, pasar por la teología de la liberación, hay que hablar muchas cosas. Sí, Pero, ¿sabes? No, yo creo que los latinoamericanos, después de Francisco, esperamos con esperanza que haya un nuevo papa, ¿no? Y que sea el más idóneo para poder efectivamente dirigir el rumbo a la Iglesia Católica. No más que eso, porque al final yo creo que Francisco dejó una vara, que en lo personal creo que está muy alta, una vara, como se ha hablado en este programa, una vara de humildad, una vara de esperanza, una vara de querer decir las cosas de una forma simple, que llegue a la gente, y además con un carisma, de acuerdo, de encuentro, un carisma de encuentro, un carisma de acogida, que le hacía mucha falta a la Iglesia Católica en su momento. Y esa acogida se siente, ¿ya? Y cuando uno hoy día va a la iglesia, por lo menos en la iglesia de Francisco, entran todos, nadie queda afuera. Entonces lo que yo creo que espera el mundo latinoamericano, ¿de acuerdo? Es que haya un buen pontífice. Y obviamente, que en la medida de lo posible sea un hombre que continúe esa línea y que tenga la fortaleza, no que sea igual a Francisco, no, que él sea él, ¿de acuerdo? Pero que tenga la fortaleza de poder entender esta realidad que estamos viviendo. Dije fortaleza para entender la realidad y desde esa fortaleza buscar los mejores caminos, ¿de acuerdo? Para un mundo más humano, eh, más aún con todo lo que estamos viviendo. Eso yo creo que es lo único que se espera. Muy bien, gracias doctor Marcial Sánchez por su tiempo y seguramente vamos a estar en contacto para seguir con estos análisis alrededor de la elección del nuevo obispo de Roma y los grandes retos que tiene la Iglesia Católica en esa hermandad que usted planteaba, debe buscar con otras religiones también fuertes del mundo para tratar de llevar un mundo en armonía, que es justamente la gran apuesta del principio cristiano, Padre Antonio. creo que Papa Francisco nos habla de este ideal de una humanidad hermanada, fraternizada. En ese documento de Fratelli Tutti postula el pensamiento de este padre y pastor de que los pueblos busquen una armonía y, como decíamos, en ese espíritu tan sencillo de decir las cosas, donde realmente pudiéramos hablar de tú a tú, con el que no piensa igual, con el que tiene otro credo, con el que tiene otra vida moral diferente, con aquel que está siendo víctima de sus propios males, con el hombre que está marginado o en situaciones límites de periferia. Fratelli tutti, hermanos todos, es un mensaje que quiere dejar el Papa para comprender eso que estaba diciendo también el doctor Sánchez, ¿no? Un mundo más humano. Se nos olvidó, se nos ha olvidado que debemos de vivir como hermanos, ¿eh? Tenemos que no olvidar ese gran mensaje. Tenemos que vivir en una realidad donde todos podamos cantar, queremos un mundo de hermanos, ¿no? Queremos la fraternidad, una ecología integral. Y a mí me encanta el concepto de ecología integral porque el mundo tal vez está saturado y necesita replantearse las razones para vivir, las razones para seguir luchando, pero sobre todo las razones para seguir amando. Yo creo que el mensaje del Papa vuelve a ponernos en tela de juicio este individualismo empobrecedor que nos ha separado entre pueblos, entre ciudades, entre aldeas, entre caseríos, y hemos olvidado lo importante de la solidaridad, fruto de una convivencia pacífica, armoniosa, de hermanos, verdaderamente. Yo creo que hay mucho que hacer todavía y tenemos que orar y pedir a Dios por una iglesia que pueda volver a encauzar estos ideales tan valiosos que este pontificado nos ha dejado. Y bueno, cómo no, Chendo, aprovechar para saludar a todos los hermanos latinoamericanos, ¿no? Que seguramente van a seguir este programa, hondureños en el mundo, y pedir que nos unamos para que verdaderamente la oración y el empeño personal nos permitan tiempos mejores, ¿verdad? Para Honduras y para el mundo entero.
Muy bien, le agradezco, padre Antonio Salinas, al igual que al doctor Marcial Sánchez. Un fuerte abrazo. Seguramente está ya esperando ir a cenar, ¿verdad? Con 2 horas adelantadas, que creo que tiene Chile. Ya para... Sí, ya hay un poco de hambre, un poco de hambre. Pasadas las 10 de la noche ya en territorio chileno. Saludos, por cierto, a la comunidad chilena aquí en nuestro país que nos ve, al igual que a los pocos hondureños, pero que también los hay viviendo allá en Chile. Un fuerte abrazo, doctor Sánchez, que esté bien. Hasta aquí nuestra entrega de hoy en Al Banquillo por su sintonía. Buenas noches.